Si están observando la pantalla, por favor. Buenos días, profe. Sí se ve. Ya. Pues vamos a concluir con el tema del supremo y el ínfimo. Habíamos definido ya cotas superiores, cotas inferiores, conjuntos acotados. Y nos habíamos quedado habíamos definido ya cómo establecer si un conjunto tiene o no una cota superior o a su vez una cota inferior. Habíamos establecido ya que si un conjunto tiene a un número real B llamado cota superior, es decir, que cumpla con la condición de ser mayor o igual que todos los elementos del conjunto que estoy analizando, también esta constituye una cota superior. Y de la misma manera, si yo encuentro un número menor que C, ¿no es cierto? Cualquiera. Ese número menor que C también es una cota inferior del conjunto que estoy analizando. Cuando se dice que un conjunto está acotado superiormente, si el conjunto de cotas es diferente del vacío, ¿no? ¿De qué cotas? De las superiores. Y si el conjunto de cotas inferiores es diferente del vacío, entonces puedo afirmar que es un conjunto acotado inferiormente. Si tengo un conjunto que está acotado superior e inferiormente, decimos que es uno acotado simplemente. Algunos ejemplos. En este caso habíamos dicho que el 5 constituye una cota superior, ¿no? Ya, pero cualquier número mayor que él también. Por lo tanto, el conjunto de las cotas para este caso está dado por el intervalo 5 infinito, ¿no? Cerrado en 5. Este no es un conjunto que esté acotado inferiormente. Recuerden que yo debo encontrar un número que sea menor que todos, ¿de acuerdo? Y no hay. Pues por eso no es acotado. En cambio, este sí es un conjunto que está acotado superior e inferiormente. ¿De acuerdo? Como los ejercicios que hicieron el día de... cuando hicieron el día de ayer, ¿no? Y vamos con la definición de máximos y mínimos. ¿Qué requiero? Todo se basa en los conceptos de cota superior e inferior. Si B ya es una cota superior del conjunto A y si además este B pertenece al conjunto A, entonces estoy diciendo que B es máximo del conjunto A. De la misma manera, si C ya es una cota inferior de A y además pertenece al conjunto a esta C, a este número C, yo le llamo mínimo del conjunto A. Pues por ejemplo, el intervalo 0, 1 tiene máximo y es el 1. ¿Por qué será? ¿Es una cota superior? Sí, es una Porque cota superior, ¿no es cierto? Entonces, pues miren aquí. Está el intervalo 0, 1. Abierto en 0 y cerrado en 1, ¿no? Entonces está aquí. Entonces,
una cota superior o las cotas superiores serán siempre mayores que ¿quiénes? Que todos los elementos del conjunto A, ¿no es cierto? Mayores o iguales. Entonces, como en este caso es mayor o igual, ¿qué concluyo? Que el 1 es un máximo. Aquí, por ejemplo, este intervalo sí tiene un mínimo, ¿no es cierto? Y sería, ¿cuál sería el conjunto de las cotas inferiores aquí? De menos infinitos de cero. Es, Sí. este sería el conjunto de cotas inferiores. Ya. Pero pese a que sí, ¿no? El 0 es una cota inferior, ¿por qué no puedo decir que el 0 no es mínimo? Porque no le Porque pertenece no al está conjunto. incluido. Eso tiene que pertenecer al conjunto. Entonces, el 0 no está en el conjunto que yo estoy analizando, ¿no es cierto? Ya. Ya habíamos puesto también otro par de ejemplos para que ustedes se guiaran. Cambio, este es un conjunto, ¿sí? También subconjunto de R son números discretos, ¿no? Es decir, son puntos sobre la recta. Ya no es una región de la recta, sino son puntos, puntos, puntos. Aquí, este conjunto sí tiene un máximo, ¿no es cierto? ¿Cuál será la cota superior de ese conjunto? Lo habíamos analizado antes también. ¿Cuál será? No sería el 1. Es el 1. Y además el 1 pertenece al conjunto, ¿sí, no? Voy a hacer un... Solo en esta escala, entonces yo voy a nombrar a algunos de los que están aquí. No puedo nombrar a todos, ¿no es cierto? Pero sí a algunos. Por ejemplo, mi unidad ha sido dividida en 2, 4, 6, 8 partes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí estará un octavo. ¿Aquí quién estará? Si están divididos en octavos, cada pedacito representa un octavo, un octavo, etc. 16. Un 16. Entonces, aquí, ¿ya cuántos octavos tiene? Dos octavos, que representa ¿qué? 16. Un cuarto, ¿no? Acá ya tendría ¿cuántos octavos? 3, ¿no? Es unidad dividida en partes iguales, ¿no? Aquí ya ¿qué tendría? ¿A qué racional estaría 1. representando aquí? Un octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, que representa ¿qué cosa? Un medio. Un medio. Acá ya estaría ubicando ¿a quién? Aquí al 6 octavos, al 7 octavos y así sucesivamente. Y puedo ir ubicando más si es que mi unidad, qué sé yo, divido en 18 partes, etcétera, ¿no? Bueno, al menos la idea era mostrar a algunos. Entonces, ¿sí ve? Entonces son puntos, ¿no? Son puntos, son puntos. Voy a tener sí infinitos. ¿Cuál es la diferencia de, por ejemplo,
este intervalo, ¿no? Aquí no hay espacios, ¿no? Eres denso, no hay espacios. Cambio aquí sí, porque sí pueden estar los puntos uno al lado del otro, tanto como yo quiera. Sí, pero siempre entre ellos yo voy a encontrar números irracionales, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta es la diferencia entre el uno y el otro. Entonces, sí tiene un máximo. ¿De acuerdo? Entonces, y serán todos los que pertenezcan a este conjunto, ¿no? Es decir, el conjunto de máximos podría ser ¿qué cosa? ¿Qué intervalo? De 1 hacia el más infinito. Eso, del 1 al más infinito, ¿no es cierto? ¿Y por qué diremos que no tiene mínimo? Entonces, el 1 es cota, ¿no? Y todos los que están acá. Y como 1 pertenece a este conjunto, entonces yo digo que 1 es ¿qué cosa? El máximo de este conjunto A. ¿Por qué será que no tiene mínimo? Porque el mínimo sería 0. Entonces, no, dice que no hay un número que sea ¿qué cosa? Menor que todos estos, ¿no es cierto? Que son puntitos, 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 puntitos. Entonces, este es un conjunto que solo tiene máximo, no cumple con la condición de estar acotado inferiormente. Entonces, como ya no tiene cota inferior, mucho menos podremos hablar de la existencia de un mínimo. Este posee máximo. Mínimo ya no tiene, pero ¿tiene máximo? No, pese a que está No, acotado superiormente, no, una de las cotas es 5 y todas las mayores o iguales que este número serán cotas superiores, pero el 5 no pertenece al conjunto A, entonces por eso es que no tiene máximo. Menos 1, 3. Este sí, ¿no? El conjunto de cotas superiores sería de 3 a más infinito, cerrado. Y el conjunto de cotas inferiores sería de menos infinito a menos 1 cerrado. Entonces, el menos 1 siendo cota inferior y perteneciendo al conjunto es mínimo. Y siendo 3 la menor de las cotas superiores y que pertenece al conjunto, entonces se llama máximo. Ahora vamos con el tema de los supremos e ínfimos. ¿Qué condición debe cumplir un número real para alcanzar la denominación de supremo? O en algunos de los textos de los teoremas, ¿sí? De los enunciados de los teoremas, en lugar de decir supremo va a aparecer ¿qué cosa? Extremo superior de A. ¿Qué condiciones tiene que cumplir? B tiene que ser primero una cota superior de A. Y además, si es que C es una cota superior de A, si es que yo encuentro otra cota superior de A, entonces, ¿qué tiene que cumplirse? ¿Sí? Que C es más grande que B, ¿sí? En otras palabras, B es la más pequeña, ¿no? Entonces, por ejemplo, cota superior.
Pues yo voy a tomar este subconjunto, todo este. ¿De qué conjunto A estoy hablando aquí? Del 0 más infinito. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, ¿tendrá cota, tendrá supremo este conjunto? No, No. porque No. está extendido al más infinito. Ya, entonces, no tiene supremo. ¿Pero qué tiene? Es decir, acotado superiormente está. No, ¿no es cierto? No, Vamos a poner algunos. Pero si yo pongo, por ejemplo, qué sé yo, 7. Estoy hablando de que mi conjunto es este, ¿no? Ya. ¿Tiene cota superior? sí, también tiene Sí. máximo. Y ¿Cuál es la también cota tiene superior? de 10 hacia el más 10. infinito. Es 10. Y todas las que pertenezcan a este conjunto. Por ejemplo, ¿cuál pertenece a ese conjunto? El No sé, 12. ¿cuál? Un 12, 12. 14, el que usted quiera. ¿No es cierto? Entonces, si hay otra, ¿qué condición tiene que cumplirse? Dice que Que sea B es menor o menor o igual. igual que C, o lo que es lo mismo, no C es mayor o igual que B. En otras palabras, esta es la menor de las cotas. Y si es que existe otra, esta condición, ¿no? Es importante en los teoremas. Aquí uno lo puede ver porque estamos ejemplificando. ¿De acuerdo? Entonces, en el teorema dirá, por ejemplo, como hipótesis, B es el supremo. Entonces, si B es supremo, existe ¿qué? Un C cota superior tal que se cumple esto. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? Eso es lo que van a tener que utilizar en el tema de las Profe, demostraciones, ¿no? Dígame. que el supremo es único, ¿cierto? Sí, ya lo vamos a ver, así es. ¿Por qué Ok. diremos eso? Intuitivamente, ¿por qué será? Porque en otras Porque palabras, sí, siga. según lo que investigué, sería porque digamos, el B que representa el número es el más pequeño de las cotas y ese Muy es bien. Sí, el único más pequeño. exactamente. Exactamente, el supremo si existe es único. Entonces, intuitivamente es claro, ¿no? Ahora hay que demostrarlo, ¿no? ¿Cómo se demuestra la unicidad? Por utilizando el método de demostración por absurdo, ¿no? Suponiendo que no es único, sino que existe más de uno. Ahora, un número real se dice ínfimo cuando. Si B es cota inferior de A, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que cumplirse? Que es la más grande, en cambio, del conjunto de las cotas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el mismo A, bueno, no teníamos que haber puesto A, este le voy a cambiar de nombre, le voy a poner B. En los ejemplos que yo ubiqué ahí, ¿qué se cumple? El B le voy a poner este. ¿El B está acotado inferiormente? Sí, No. ¿Sí? ¿Está acotado o no?
¿Cuál sería la cota inferior? De menos infinito hasta 0. Ya, entonces, B en particular es 0, ¿no? Y todas, y todos los que estén a su izquierda, no puedo coger cualquiera que esté aquí. ¿De acuerdo? Si C es una cota inferior de A, por ejemplo, ¿cuál? En mi caso, ¿no? Yo en Menos lugar de 2. A estoy analizando a quién, a B. En mi ejemplo, ¿no? Entonces, mi C es igual a ¿qué? Menos 2. Por Menos ejemplo, 2. ¿cierto? Cualquiera de los que estén aquí. ¿Qué tiene que cumplirse? Que la cota inferior, ¿sí? Siempre va a ser mayor o igual que el resto de elementos que forman el conjunto de cotas inferiores. ¿De acuerdo? ¿Sí? En A, ¿se cumple o no se cumple? Entonces sí hay un ínfimo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el ínfimo? En B. ¿Cuál es el ínfimo en B? 0. 0. ¿Y cuál es el ínfimo en A? Ah, es este, ¿no? El intervalo 7, 10, que incluye los extremos. El 7. En 7, ¿de acuerdo? Entonces, mire, si B es ínfimo, entonces, ¿qué puede concluir? Que B es cota inferior de A tal que, ¿sí? Existe un C. Entonces, mire, decir que es ínfimo, uy, ya le hice mal. Decir que es ínfimo quiere decir que existe un C, cota inferior de A también, tal que B es mayor o igual que C, es la más grande de las cotas inferiores, y aquí en cambio, ¿qué es B? La más pequeña de las cotas superiores. Estos detalles son los que tiene que cuidar cuando va a demostrar, por ejemplo, ese tipo de proposiciones. En la tarea creo que puse mostrar que es única, ¿no? Y es esto, ¿no? Aplicando, no es más nada. Ah, mira, hemos utilizado creo el mismo ejemplo. Entonces, ¿están de acuerdo? Este tiene supremo y tiene ínfimo. ¿Tiene máximo? Chicos, ¿tiene máximo? No. No. No, No. porque el 1 no pertenece a A. ¿Y tiene mínimo? Sí. Sí, sí, tiene mínimo. 1 es la más pequeña de las cotas superiores de A, y en cambio, ¿qué es 0? La más grande de las cotas inferiores. Aquí, por ejemplo. 0 es una cota inferior de A. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿puedo afirmar que el ínfimo es 0 o no? Sí. ¿Sí? Porque se cumple la doble condición, ¿no? Entonces, justo aquí vamos a argumentar la siguiente afirmación. Siempre se tendrá que si el mínimo n de un conjunto A existe, entonces el ínfimo t de A también existe y son iguales. Entonces, si existe el mínimo, ¿qué dice que va a pasar?
chicos? Va a existir el ínfimo. Eso, y además van a ser iguales. ¿Por qué será? ¿Están de acuerdo? Pues aquí solo estoy aplicando las definiciones. Porque ¿qué es el ínfimo? Lo acabamos de definir. ¿Qué es? ¿Qué condición cumple el ínfimo? Que debe pertenecer al conjunto. Bueno, el ínfimo, ¿no? Analicémoslo desde aquí. N es mínimo. El ínfimo. Ya, vamos a analizar esto y vamos a analizar el tema de que T es ínfimo. Si N es mínimo, ¿qué debe pasar? ¿Qué representa N? Es el máximo de las cotas inferiores. Y además pertenece al Ya, conjunto. entonces N es una cota inferior. Muy bien. Sí, ¿no? Sí. Y además, ¿sí? Debe pertenecer ¿a quién? Al conjunto A. Conjunto. Ya, entonces vamos a analizar. El ínfimo. Si T es ínfimo, ¿qué tiene que cumplir T? ¿Qué tiene que ser T? Ante todo. También una cota inferior. Ah, ya, también una cota inferior. Pues así es como usted empieza analizando, ¿no? Entonces, en cambio aquí, ¿qué método aplica? El inductivo. Entonces, analiza cada una de las partes para seguir deduciendo, deduciendo, deduciendo. T es una cota inferior. Y además, si existe otra, ¿qué tiene que ser? Condición de ínfimo. ¿Qué tiene que ser si existe? Ya tengo la cota inferior, ¿no es cierto? Y si existe un C, también cota inferior. Aquí existe un N, también cota inferior. ¿Qué tiene que pasar? Mayor o igual, n tiene que ser mayor o igual que t. Menor que T, ¿no es cierto? Porque esa es otra. Recuerde que esta, para que sea ínfimo, ¿qué es? La más grande, ¿no es cierto? Entonces, si encuentra otra, se va a cumplir esta condición. Entonces, por eso hemos argumentado. ¿Qué más podré decir? ¿Qué dicen? Recuerde que lo que quiero mostrar es que N es igual a ¿qué? A T. Dado que N era mínimo, entonces, ¿qué debía pasar? Pertenecer al conjunto, ¿no? Y toda cota inferior debe ser menor que ¿quién? Menor que ¿quién? n. Que él, porque es mínimo, ¿no es cierto? En particular, ¿no es cierto? Hemos tomado ¿a quién? En particular el ínfimo T, es decir, oye, ¿qué tiene que ser entonces? T menor que N. Entonces, solo aplicamos las definiciones y por lo tanto concluimos que N es igual a T, ¿no? Así es como uno logra demostrar la igualdad. ¿Está claro o algo no? Necesitan visualizarlo de otra manera. ¿Está claro? Sí, no solo se utilizan las condiciones de mínimo y de ínfimo.
Es la primera observación. ¿Esto será verdad? ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? ¿Cuándo pasa eso? Sería que cualquier conjunto en el cual la cota superior no esté incluida para que no haya máximo. Sí, simplemente. Voy a dar un sinnúmero, ¿no? Entonces, existen existen conjuntos acotados que están acotados superiormente, pero no poseen máximo, ¿no es cierto? Aquí la cota superior es 5, la más pequeña. Sin embargo, no pertenece al intervalo. Entonces, por eso no es máximo. Si fuese cerrado, entonces el máximo sería ¿quién? 5, ¿no? Es lo que alguien manifestaba cuando decía que si el supremo existe, entonces es único. Entonces, intuitivamente se puede decir que todo conjunto acotado superiormente posee supremo. De hecho, la única forma de que un conjunto no sea supremo parece ser, ¿qué cosa? Que éste no esté acotado. Sin embargo, lo que acabamos de intuir, ¿sí? No se puede deducir de las propiedades de los teoremas y de los axiomas que tenemos hasta el momento. Es por eso que para complementar todo este conjunto axiomático de R, que correspondía a los axiomas de cuerpo, a los axiomas de orden, se complementa con uno que justamente se llama axioma del supremo o también axioma de completitud. ¿De acuerdo? Pues en algunos dice axioma de completitud, a quien hace referencia al supremo. Aquí dice que todo conjunto no vacío y acotado superiormente posee un supremo. Acabamos de visualizar en los ejemplos, ¿no?, que pusimos acerca del supremo. Entonces, esto es lo que hacía falta a R para complementar su teoría axiomática. Dice que también podemos mostrar que todo conjunto no vacío acotado inferiormente posee ínfimo. Entonces ya a partir de este axioma, que es lo que yo puedo, creo que lo puse también como tarea. No es verdad que todo conjunto acotado superiormente posea máximo, ¿no? Que pueden ser estos los que no incluyen al extremo y entonces es verdad que tiene cota superior, pero no tiene máximo. Pero sin embargo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene supremo. Sin embargo, tiene supremo. ¿Sí? Entonces, no es verdad esto, ¿no? Si está acotado superiormente, sí, este es un ejemplo. Pero no puedo deducir que tenga máximo. Entonces, para mirar esto, basta mostrar un contraejemplo, ¿no? Pues como este, por ejemplo. La tarea justamente se pide demostrar que el extremo superior, llamado supremo de un conjunto, si existe, es único. Y lo que habíamos indicado anteriormente, que todo conjunto no vacío acotado inferiormente posee ínfimo. Y ahora vamos a argumentar la siguiente afirmación igual como lo hicimos anteriormente, analizando, ¿no?, la definición de máximo y la definición de supremo. Antes que empezamos analizando la definición de mínimo y la definición de qué cosa, de ínfimo. ¿De acuerdo? ¿Qué necesita usted para argumentar 1, 2 y 3? Solamente las definiciones y obviamente haber entendido la clase, ya que ese fue el objetivo de haber presentado algunos ejemplos y de la actividad que usted hizo el día de ayer. ¿De acuerdo?
Entonces, esa sería una parte de la tarea. Permítame compartir la pantalla para el tema de aplicación de este teorema de completitud, ¿no? ¿Están observando la pantalla, por favor? Chicos. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya. Entonces vamos a hacer operativo este axioma de completitud, ¿no? A ver, hagámoslo en grande para que pueda mirar. Entonces, antes de enunciar este axioma como una generalización, recuerde, el axioma de completitud no es otra cosa que el axioma del supremo. Vamos a definir la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Habíamos hecho operativa esta definición y estos teoremas cuando uno resuelve ecuaciones e inecuaciones irracionales. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué corresponde hacer? Estudiarlos, sí, pero desde un punto de vista axiomático, es decir, demostrando los resultados que se van generando a partir de esto. ¿Qué se exige en la definición? ¿Qué condiciones se debe cumplir? ¿La definición dice que todos los números reales tienen raíz cuadrada o no? No. No. De acuerdo, entonces hay que argumentar con eso, ¿no? Como cuando uno resuelve las ecuaciones o las inecuaciones irracionales. Dice que dado un número real A, si A es mayor o igual que 0, ¿sí? ¿No es cierto? El número B mayor o igual que 0 cumple ¿qué condición? Cumple con la condición de que A es igual a B cuadrado. En otras palabras, ¿sí? B es la raíz de A. Entonces, ese B se denomina raíz de A. ¿Eso es claro? ¿Alguien me podría ayudar con un ejemplo de la definición? Entonces, es súper importante entender lo que usted dice para que luego pueda aplicar, por ejemplo, en la demostración de un X teorema que haga referencia a esto. ¿Se cumple o no? Deme un A mayor o igual que 0. Que sea cuadrado, ¿no? Es decir, que pueda sacar una raíz exacta. 16. Ya, bueno. 16. Este es el trabajo que usted tendría que hacer cuando estudia, ¿no? Entonces, como este A es mayor que 0, ¿sí? En particular es mayor que 0, ¿qué voy a poder encontrar?
Chicos, ¿qué voy a poder encontrar? Un b mayor que 0. La raíz. Ya voy a poder encontrar, ¿no es cierto? Voy a poder encontrar un número b que es mayor o igual que 0. Y ese número que yo voy a encontrar, ¿sí? Va a cumplir una condición. ¿Cuál es la condición que va a cumplir? Entonces usted va a encontrar un b también mayor que 0. Tal que, ¿qué condición va a cumplir? Que ese 16 va a ser igual a ¿qué? A b cuadrado. ¿De acuerdo? Y a ese b, a este b, se le denomina ¿qué cosa? Raíz cuadrada de a. Y si esto es así, ¿cómo estará definido entonces? ¿Cómo estará definido? ¿Cómo traduzco esto? Todo esto va a ser, ¿verdad? Entonces dice, se denomina la raíz cuadrada de a. ¿A quién? ¿A quién se denomina? A b, ¿no es cierto? A ese b que yo encontré. Entonces, esto es equivalente a decir ¿qué cosa? Lo que acabamos de decir, ¿no? Pues todo esto me lleva a concluir que b es la raíz cuadrada de a. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando uno definía esto, uno, ¿qué les dice a los niños, por ejemplo? Decimos que la raíz es una operación contraria a la potencia y bueno, y vamos en este sentido, ¿no? Ahora ya sabemos por qué. Y vamos a hacer algunas deducciones. ¿Verdad que por la existencia y unicidad de los neutros, tanto en la suma como en el producto, ¿qué se puede concluir? Que existe ¿quién? El 0 y el 1, ¿de acuerdo? Igual que cuando definimos la raíz cuadrada, dado que existe el 0 y el 1, pudimos, ¿sí?, definir el cuadrado del 0 y el cuadrado del 1. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué diremos que es fácil deducir que 0 es raíz cuadrada de 0? Argumente. Tiene aquí la definición, ¿no? No tiene otra manera de argumentar. ¿Cumple la condición o no? ¿Qué dicen? Sí, no. Sí. A es particularmente igual a 0. Dado que cumple con la condición, yo sí voy a poder encontrar un número b que sea también mayor o igual que 0 y cumpla esta condición. ¿Cuál será? ¿Cuál será mi b? 4. Será 0 también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mi a se va a poder representar en función de mi b como 0 por 0. Recuerdan que habíamos definido que el cuadrado de 0 está representado por 0 por 0 y es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces es fácil argumentar esa situación, ¿no? Que es seguramente lo que yo vi que aquí. ¿De acuerdo? Y también es fácil deducir que 1 es raíz cuadrada de 1, bajo el mismo razonamiento. ¿Por qué? ¿Se cumple ya la condición para poder encontrar yo la raíz cuadrada? Sí, ¿no? Aquí en particular 1 es mayor que 0. Entonces,
y yo tengo la certeza de que voy a poder encontrar un número b, ¿sí? También mayor que 0, tal que cumple esta condición, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la condición? Que 1 sea igual a b cuadrado. Pero para que se cumpla esto, ¿qué tiene que pasar? Que b es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que logro probar? Que b, o sea que 1, es la raíz cuadrada de a. 1 es la raíz cuadrada de 1. ¿Eso sí es claro? Si alguien no entiende, por favor me dice para mirar cómo pueda usted entender, ¿no? Aquí solo estoy aplicando la definición de raíz cuadrada por una parte y obviamente la definición del cuadrado de un número por otra parte. Este axioma de completitud entonces tiene como base a quién, al axioma del supremo, ¿sí? Solo que en este momento le voy a hacer operativo. ¿Y qué dice? Que dado un número real a, si a es mayor que 0, existe una única raíz cuadrada de a. Es decir, existe un único número real b, tal que, ¿qué condición debería cumplirse si este es una extensión del axioma de completitud, del axioma del supremo que acabamos de ver hace un momento? ¿Qué decía el axioma de completitud? Que si el supremo existe, ¿qué tiene que ser? Único. Tiene que ser único, ¿no es cierto? Entonces, eso me está diciendo que dado un número real, si este es mayor que 0, existe una única raíz cuadrada de a, ¿sí? Está fundamentado en este axioma. Esto dice aquí. Es decir, que existe un único número b tal que, ¿qué condición debe cumplirse entonces? Tal que a es igual a b cuadrado. Entonces, es una extensión de. Y claro, aquí lo que habíamos dicho antes, b es la raíz cuadrada de a. ¿Y cómo se representa? Así, ¿no? b es la raíz cuadrada de a. Aquí de pronto, usted quiere, le puede poner eso, ¿no? b es la raíz cuadrada de a. Y vamos a indicar algunas proposiciones verdaderas. Y vamos a argumentar cada una de ellas y vamos a demostrar otras también, ¿no? Si a es mayor que 0, ¿qué está garantizado también? Que la raíz de a es también mayor que 0. Y si a es mayor que 0, el cuadrado de la raíz de a, ¿sí? Es igual a a. Recuerde que la propiedad simétrica a se consigue como el cuadrado de la raíz de a. Y también el cuadrado de la raíz de a se consigue con a. Seguimos con el tema del axioma de completitud, solamente vamos deduciendo aquí, ¿no es cierto? El único número cuyo cuadrado de 0 es el 0, ¿sí? Sabiendo esta afirmación, ¿qué se puede concluir entonces? Que la raíz cuadrada de 0 es 0, acabamos de argumentar. Es decir, que 0 es el único número cuyo cuadrado es 0. Se deduce del hecho de que si x es diferente de 0, tal que x cuadrado es igual a 0, entonces, ¿qué concluye usted? Que x por x es igual a 0. Y como x es diferente de 0, por la propiedad cancelativa de la igualdad, se puede concluir que x es igual a 0, lo que es una contradicción.
Ya. ¿Cuál es su trabajo? Su trabajo es reescribir lo que yo le he contado en función de las proposiciones, idos, irres, y etc. ¿Quién se anima y me ayuda, no? El razonamiento ya está aquí. ¿Cómo lo hago? Yo lo que quiero probar es esto, ¿no? Eso quiero probar. ¿Alguien se anima o yo los nombro? Aquí los tengo. Perdón, no solo tengo los apellidos, aún no he logrado imprimir con sus nombres. Señorita Miranda, ¿está? Sí, doctora. Ya, pues vamos a demostrar con usted al menos una parte, ¿no? Entonces, señorita Miranda y señorita Morocho, es verdad, ¿está? Sí, Inge. Ya. Entonces, y todos los demás van a estar atentos, ¿no es cierto? La señorita Miranda va a iniciar y usted me va a ayudar a concluir. Entonces, yo quiero demostrar, esto voy a hacer aquí, ¿no? Por demostrar que 0 es el único número cuyo cuadrado es 0. ¿Ya? Entonces, quiero demostrar la unicidad. ¿Cómo parto, señorita Miranda? Esta demostración se podría hacer por reducción al absurdo. Ya, se debe hacer por reducción al absurdo. Entonces, Ajá. demostración. ¿Qué considera la demostración por el absurdo? ¿Qué debo establecer primero? Establecer que el 0, o sea, ya no es único, que existe otro. Exactamente, es decir, tengo que negar la tesis, ¿no es cierto? No la hipótesis, la tesis, ¿ya? Entonces, yo voy a asumir que existe otro. Entonces, supongamos, así deberíamos ponernos, supongamos, ¿qué cosa, señorita Miranda? Que existe Es que existe otro número, otro elemento. X elemento de los reales, ¿sí? Con X diferente de 0, tal que ¿qué cosa? Aquí ya voy a anunciar la condición, tal que ¿qué cosa? Que su cuadrado también va a ser Tal que igual a x al ¿qué? cuadrado es igual a 0. Ya, Igual esa a 0. es la primera suposición. Muchas gracias, señorita Miranda. A ver, continúe, señorita Morocho. ¿Qué más hago? Entonces, empieza ahí mi demostración, ¿no? Ya tengo esto. Esta es la suposición por absurdo. ¿Qué puedo deducir de esta? Sigue ahí, señorita Morocho. No le reemplaza el 0 a la X. Le reemplaza. A ver, ni mire lo que está aquí, ¿no? Ya. Sigamos, ya tengo esto. ¿Qué más podría hacer con esto? Siga deduciendo, ¿no?
¿Qué más sabe? Por la definición de cuadrado de un número, ¿qué sabe? Que x al cuadrado es igual a ¿qué? A raíz cuadrada de 0 No, no, no. El o 0 cuadrado. al cuadrado. ¿A qué es igual al cuadrado de un número real? Aquí está. ¿A qué es? Definición de cuadrado de un número. ¿Cómo defino el cuadrado? ¿Cómo defino? Así está definido el cuadrado de un número, ¿no? X por X, ¿no es cierto? Entonces, esta es la suposición por absurdo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque en el revisar sus N tareas y sus N ejercicios, me encontré con un par de demostraciones que ustedes demostraron por el absurdo supuestamente y las tomaron de algún texto digital, físico, no sé, pero las tomaron textuales, ¿de acuerdo? Está bien, ya las encontraron. Vas a suponer que así las encontraron. Bueno, realmente lo que yo puse aquí es bien explícita. ¿Cuál es su trabajo? Pues no va a coger y copiarme tal y cual. Analice, mire, ¿qué nomás será que le falta para yo ir complementando, complementando, complementando? ¿De acuerdo? Ese es su trabajo. Si no, yo les diría, a ver, les enlistaría aquí, qué sé yo, 20 teoremas. Y les diría, consulte la demostración de los siguientes teoremas. Si esa fuese la instrucción, entonces yo puedo buscar en el libro X, en el Y y en el Z y puedo ubicar la demostración que está indicado ahí escribiendo la bibliografía, ¿no? De la cual utilicé. Pero ninguna de las instrucciones de este curso va a ser de esa manera, porque se supone que aquí es donde usted se está tratando de ejemplificar este tema de las demostraciones, sobre todo porque esto no se aprende en álgebra, por ejemplo, o no solo en geometría. Eso se va complementando con el resto de las asignaturas. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿qué voy a poner aquí? Definición del cuadrado de un número. Gracias, señorita Morocho. Señor Robalino está aquí. Sí, profe. Ya. Señor Robalino, antes de olvidarme, le tenía presente cuando entramos a la clase, hay un control de lectura 3 en el tema de complementos que usted efectivamente ha enviado, pero no se abre el archivo. ¿Tiene algún problema? El rato de cargar. Revíselo, por favor, que solo hasta hoy tiene tiempo, porque ya al mediodía envío ya los registros para que usted le revise y paso al sistema, por favor, antes de olvidarme, ¿no? Sigamos con la demostración, señor Robalino. ¿Qué más hago? Mire, de la suposición al absurdo, usted empieza a hacer las deducciones. Entonces ya tiene esto. Y todas tienen que estar fundamentadas, todas. ¿De acuerdo? Ya. Y todas deben estar fundamentadas con los axiomas, con los teoremas, etcétera, que nosotros hemos tratado en el curso. ¿De acuerdo? Y si es que hay otro teorema, axioma, lo que fuese, que usted tomó de otra parte, entonces lo tendrá que enunciar, ¿no es cierto? Y ese resultado lo tendrá que demostrar. No puede hacer uso de ese resultado de una X teoría desarrollada en un X libro en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, en eso hay que
tener cuidado. No está mal en investigar, en revisar, etcétera, ¿no es cierto? No está mal. Porque en este momento usted está en la capacidad de argumentar y deducir absolutamente todo como nosotros lo estamos haciendo aquí. Dicho esto, señor Robalino, ¿qué hacemos? Igualaríamos a 0, o sea, pondríamos la expresión de x por x igual a 0. Ya, sí, eso es correcto. ¿Por qué? Por la propiedad cancelativa de la igualdad. Tal vez. No. O eso va después.